Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre el 200 aniversario del nacimiento de Carlos Marx. Y para ello nos acompaña en el estudio el doctor en estudios latinoamericanos, economista Andrés Barreda. Andrés, muchas gracias por acompañarnos en el programa. No, pues gracias a ti por la invitación, Luis. 200 años del nacimiento de Carlos Marx. Sí, 200. ¿Por qué celebrar la fecha? ¿Qué importancia tiene? Bueno, los bicentenarios de pensadores clásicos, de escritores, de filósofos, de compositores son muy importantes. Y Marx, pues, es uno de los pensadores más importantes que han existido en la humanidad. En el terreno de la filosofía solo se lo puede comparar con Aristóteles o con Hegel. Tiene una talla enorme en el terreno de la filosofía, pero Marx además es un pensador que toma partido por los pobres, que toma partido por el proletariado, por los trabajadores, y que crea una doctrina para su liberación. Y no hay nada que se equipare al trabajo crítico de reflexión científica en vistas a la liberación de todos los oprimidos en la historia humana. Entonces, pues para mí tiene una importancia superior a la de Hegel o a la de Aristóteles, ¿no? Un pensador del siglo XIX, sin embargo estamos en el siglo XXI. ¿Tiene actualidad su pensamiento? Sí, claro, porque Marx estaba muy claro, mientras llevaba a cabo su obra, de que pues podría ocurrir tal vez una revolución en el siglo XIX que ayudara a la liberación, como podría no ocurrir, y la historia podría volver a, decía él, regresar por segunda vez al siglo XVI. Y en función de eso, él su obra principal la redacta pensando en qué elementos teórico-críticos le pueden servir a quien combate la lógica capitalista, no importe la época en la que viva. Es decir, el Capital fue pensado realmente como un libro de combate, vivas en el siglo XIX, en el XX o en el XXI. Entonces, vamos a decir, la evolución del tiempo histórico no le cae de sorpresa al Capital. El nivel de abstracción en el que fue hecho tiene ese sentido político. Bueno, como pensador él tiene una obra analítica de la sociedad, pero también una obra que busca anticipar un modelo de sociedad alternativo. Sí. ¿Podría mantener la validez su pensamiento para analizar la sociedad, la economía, la política? Pero su propuesta de otra sociedad sigue teniendo validez después, por ejemplo, de la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética. Sí, claro, más ahora que nunca. En primer lugar, porque esas ideas críticas no se recogieron bien, no se recogieron a profundidad, con coherencia, en la Unión Soviética. O sea, es una ironía que Marx, que es el crítico del dinero, haya terminado impreso en los billetes de la Alemania socialista. Es decir, indica eso que no se entendía bien qué es lo que Marx pensaba del dinero o del mercado. Es decir, él piensa que la propiedad privada rompe las relaciones comunitarias, la posibilidad de comunicar capacidades y necesidades en el colectivo y desde ahí gestionar los procesos de reproducción social. Eso sigue siendo necesario y es más vigente que nunca en una época en la que el neoliberalismo ha profundizado la atomicidad, la fragmentación de la propiedad privada hasta límites que en el siglo XIX eran impensables. Pues más que nunca sigue siendo vigente la crítica del mercado, del fetichismo de la mercancía, de los fenómenos de cosificación en donde las relaciones entre las cosas suplantan a las relaciones entre las personas,
Y no solo, digamos, esta crítica general sigue siendo vigente, sino que las relaciones de clase pues son peores que nunca. O sea, el neoliberalismo ha retrotraído al capitalismo por detrás del siglo XIX a niveles de violencia y de explotación y de exclusión pues que se observaban en otras épocas históricas, pero que el siglo XIX parecía haber dejado ya para siempre atrás. Entonces la crítica a toda la violencia, a la guerra social que el capital le declara a los trabajadores en Inglaterra, y que está recogida por las obras de Engels, pero también en el Capital está vigente, pues cuando uno lee esos pasajes hoy en día, pareciera que le está uno describiendo la lógica por la que está avanzando el neoliberalismo con tanta virulencia. Entonces, claro, ahora es muy vigente esa crítica y la necesidad de que el trabajo deje de ser organizado en torno a la explotación de los trabajadores, produciendo plusvalor, y que los propios trabajadores tomen en sus manos la autogestión de las condiciones de trabajo. Más que nunca es ahora vigente, ¿no? Se trata de un pensador nacido en Alemania que trabaja y elabora parte de su obra en Inglaterra, que ha sido acusado de eurocéntrico. Sus comentarios, sus análisis sobre América Latina no son necesariamente afortunados. Su juicio sobre Simón Bolívar es injusto. La explicación que se da de la anexión de Estados Unidos de la mitad del territorio de México es, por decirlo menos, desafortunado. ¿Qué decir a esta crítica, Andrés? Sí, bueno, lo que es muy interesante de la manera en que piensa el desarrollo mundial del capitalismo es que en realidad fuera de Europa o fuera, digamos, del mundo industrial occidental, en realidad todavía están vigentes, la gente todavía vive en el siglo XIX más que en el XX, ¿no? O ahora en el XXI, vive de manera comunitaria. Es decir, la propiedad privada no ha hecho su trabajo, son formas de vida campesinas, orgánicas, en donde él existe una posibilidad de alianza muy profunda con la necesidad que los obreros de los países metropolitanos tienen de restablecer la comunidad. Entonces, en términos, vamos a decir, en términos de fondo, más allá de apreciaciones políticas coyunturales, puntuales, geográficas, pero en términos profundos, la idea, por ejemplo, cuando le escribe a Vera Zasulich, que le preguntan los populistas rusos, bueno, entonces, ¿qué vamos a esperar en Rusia? ¿Que llegue el capitalismo y que destruya todas las formas de vida campesinas, comunitarias? ¿O sería posible hacer una alianza entre esa naturaleza comunitaria que existe en Rusia y vamos a decir, esa comunitariedad precapitalista con la comunitariedad postcapitalista que encarnarían los obreros? Entonces Marx dice, claro que sí, claro que se puede hacer esa alianza. Lo que describe el capital no es un destino forzoso de la humanidad, es simplemente un razonamiento sobre la necesidad a la que responde, la necesidad histórica a la que responde la emergencia del capitalismo. Pero la historia no solo está hecha de necesidades, también está hecha de azares, de posibilidades eventuales. Este diálogo con Vera Zasulich es posterior a sus observaciones sobre, por ejemplo, Simón Bolívar. Sí, es un poco posterior, sí. Hay un cambio entonces en su manera de aproximarse a todo aquello que no es Inglaterra o el desarrollo industrial europeo. No creo que haya, eso es la tesis de José Aricó, no creo que haya existido ese cambio, porque en realidad la simpatía con lo comunitario es muy profunda. Entonces, por esa simpatía es que les llama tanto la atención Morgan en la sociedad primitiva. Digamos, forman parte de ese siglo XIX que está descubriendo ese pasado comunitario por todos lados, ¿no? Lo está descubriendo en las islas del Pacífico, en América del Norte, en América del Sur, por todos lados. Es el momento del nacimiento de la antropología,
Y bueno, eso digamos, esa actitud o esa relación para con lo comunitario es permanente, desde la juventud hasta la muerte. Marx no es solo un teórico, un filósofo, es también un dirigente político, Sí. Un propagandista, y como dirigente político participa en la formación de la Primera Internacional, y sus enemigos lo acusan de ser muy poco escrupuloso en el manejo de la organización, ¿no? Lo acusan de reproducir los peores vicios de la política burguesa. ¿Tú crees que son justos esas críticas? Ese es un debate que lleva ya 150 años, ¿no? Solamente. No, nada más. Existen las mismas acusaciones en sentido contrario, ¿no? Es decir, digamos que el grupo de Bakunin era igualmente inescrupuloso. Es un poco lejano, digamos, para saber los detalles. Sí hay estudios, hay biografías que tienen en cuenta los detalles. Hans Magnus Enzensberger, en sus conversaciones con Marx y Engels, ha hecho una reconstrucción bastante detallada, pero evidentemente para los anarquistas nada de esto basta, ¿no? Yo pienso, en lo personal pienso que en ese debate ya, bueno, sí tiene sentido todavía reconstruir algunos detalles y algunos problemas, pero en realidad los anarquistas pues forman parte de la esperanza de la humanidad, tan importantes como, digamos, como el pensamiento crítico de Marx. Hay un marxista que es muy importante, que se llama Maximilian Rubel, que en realidad venía de las filas del marxismo. O hay otro anarquista uruguayo que hizo la mejor traducción del Capital, que es Pedro Escarón, ¿no? La traducción de editorial del siglo XXI. Y yo creo que ya en el siglo XXI hay muchos anarquistas, o habemos muchos marxistas, para los que digamos, esa discusión a muerte entre marxistas y anarquistas, pues sí, todavía tiene sentido, pero ya no como, digamos, un parteaguas completo, ¿no? ¿Te parece, Andrés, si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen aquí en este cruce de palabras. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras. Qué bueno que siguen con nosotros. Nos encontramos conversando con Andrés Barreda a propósito de los 200 años del natalicio de Carlos Marx. Hablábamos, Andrés, antes de irnos al corte, del Marx político. Un Marx que cuando ve la experiencia de la Comuna de París, encuentra que es una experiencia que está destinada al fracaso, pero al mismo tiempo dice, no importa, hay que apoyarla. Uh-huh. ¿Cómo explicarnos este comportamiento? Bueno, es la primera experiencia colectiva, masiva, de ocupación de la totalidad del espacio. Entonces es un experimento de organización alternativa de la sociedad, pues que no se da cuando uno quiere, ¿no? Es decir, ya está el acontecimiento, pues evidentemente requiere ser apoyado. Se recuerda de que la primera acción de los comunards, una vez, digamos, tienen el dominio de la ciudad de París, fue disparar contra los relojes, ¿no?, de toda la ciudad. Eso habla, digamos, de la profundidad que tiene la acción rebelde. Es decir, el tiempo es el punto clave en el que se mueve el capital, el tiempo de trabajo socialmente necesario que le debe de exprimir y succionar a los trabajadores, por lo cual toda la vida dentro de la fábrica y fuera de la fábrica se debe de volver una máquina absolutamente calculada que domina la vida de las personas en todos los ámbitos. Entonces, bueno, la rebeldía espontánea
yo creo que Marx está viendo en eso lo que él en El Capital llama el valor de uso, chocando contra el valor. Es la contradicción fundamental del capital que se está moviendo. Entonces, ¿cómo tomar distancia, ¿no? Y cómo salirse fuera y dejarlos que sigan el curso del fracaso? No es el punto de vista, no es la actitud que nunca tuvieron. Siempre están en los procesos. Marx en el Manifiesto Comunista dice que el lugar de los comunistas no es estar regañando a la gente o diciendo por dónde es lo correcto o por dónde es lo incorrecto, estar, digamos, ahí teniendo papeles protagónicos. El papel de los comunistas, explica el manifiesto, está siempre en acompañar a todas las luchas, sean cuales sean, acompañarlas y desde adentro de las propias luchas, desde la captación de sus potencialidades, sobre todo procurar que quienes pelean en uno o en otro aspecto capten la totalidad del conflicto, la totalidad, vamos a decir, del drama histórico que se está librando en todos lados. Esa es la misión del activista, del militante comunista, acompañar los movimientos para que den más de sí y lleguen lo más profundamente que puedan. Entonces, yo veo en la actitud frente a la comuna la recomendación que está hecha en la revolución del 48, 30 años antes, 20 años antes, 25 años antes, ¿no? En una célebre entrevista, Marx respondía que él no era marxista. Sí, claro. ¿Por qué reivindicarse entonces como marxista el día de hoy? Bueno, él no es marxista porque él no hace dogma de sus propias ideas. Sus ideas son ideas vivas, son ideas abiertas, y yo creo que esto es lo que hay que retomar. Yo es lo que entiendo, digamos, cómo tomar una actitud marxista. Un pensador muy importante, un militante que tenía una relación que trataba de hacer una valoración crítica de todo el pensamiento de Marx, como es Karl Korsch, este radical alemán, escribió un ensayo muy célebre que se llama ¿Por qué soy marxista?, ¿no? Entonces, bueno, sí se da la paradoja. Hay quienes, siendo marxistas, lo vuelven, digamos, un cuerpo rígido, una serie, vamos a decir, de doctrinas religiosas. Una estatua. Una estatua que no sirve para nada, que es, vamos a decir, es lo que hizo toda la manualidad de la Unión Soviética. Pero hay quienes toman las hipótesis críticas centrales y las asumen por cuenta propia, y desde allí, digamos, se trazan la tarea de pensar lo nuevo que viene ocurriendo en el mundo, que es lo que han hecho pues infinidad de revolucionarios que han nutrido su pensamiento digamos, en las recomendaciones no solo científicas, sino lógicas, ¿no?, de la crítica de Marx, ¿no? Hay autores que se citan pero no se leen. ¿Se lee a Carlos Marx? ¿En dónde es donde se ha leído? Mira, sí se lee, pero a veces se lee dogmáticamente, se lee rígidamente. Hubo países, vamos a decir, en donde se hizo una lectura, vamos a decir, abortante del propio pensamiento de Marx, que es la Unión Soviética de José Stalin. No es el caso de la Rusia revolucionaria de fines del siglo XIX y del inicio de la Revolución Rusa. Ese es el lugar donde más se ha leído a Marx. Son los primeros que tradujeron a otra lengua El Capital. Bueno, el francés, pero esa es una traducción del propio Marx. Ahí hubo una lectura intensísima que el propio Stalin terminó de liquidar, porque, digamos, en el momento de las purgas fue, digamos, particularmente violento con los marxistas más críticos que existían en la Unión Soviética. Los asesinatos que ha hecho, o sea, el encargado de editar la obra completa de Marx y Engels, Riazanov, fue liquidado, fue asesinado por Stalin, ¿no? Y todos los que participaban en
en el proyecto editorial original de Mega, que es Marx, Engels, Gesamtausgabe, o sea, las obras completas de Marx. Otro lugar muy importante de lectura de Marx, pues evidentemente en el siglo XX es Europa Occidental. Alemania se vuelve quizás el lugar más importante. El epicentro del debate. El epicentro de la lectura de Marx. Internacional, y esa es su lectura. Comenzando, digamos, por los albaceas de la Segunda Internacional, que se quedan con las obras, que no lo entienden bien, que no saben bien qué hacer, que inmediatamente, como Bernstein, empiezan a deshacerse, o Kautsky o Hilferding, a deshacerse de las ideas más duras o críticas de Marx, y al mismo tiempo ahí en Alemania es donde surgen las lecturas críticas más interesantes del siglo XX, como es la que encabeza Rosa Luxemburgo, o luego todo lo que Perry Anderson ha llamado el marxismo occidental, que tiene, digamos, como dos referentes, a Lukács y a Korsch, que son, bueno, Lukács es húngaro, pero es que el alemán es una lengua franca para toda Europa central. Entonces es Alemania y toda la región. Rosa Luxemburgo es polaca, pero escribe y lee en alemán. Toda esa región de Europa central que lee y escribe en alemán es, yo creo que, la segunda región. La tercera sería América Latina. En América Latina hay una gran difusión de la obra de Marx. Sí, lenta, tortuosa, compleja, pero es, diríamos, Hispanoamérica, ¿no? Porque, digamos, el primer impulso para traducir a Marx viene de España. Que, bueno, España desde inicios del siglo XX está es, digamos, el país de Europa en el que no ha ocurrido una revolución burguesa propiamente dicha. Está, digamos, esa deuda histórica que acumula una energía revolucionaria y que provoca huelgas importantísimas en las primeras décadas, y que va a llegar a la guerra civil en los años 30 del siglo XX, y que, bueno, genera una necesidad de leer a Marx extraordinaria. Infinidad de pensadores van a estar ahí muy atentos, y de ahí vienen las primeras traducciones. En América Latina tiene otro curso. En Argentina pues está la inmigración italiana, la inmigración alemana es muy importante en Argentina, y eso genera su propia tradición. Los anarquistas están, digamos, impulsando mucho el desarrollo de los movimientos obreros en toda América Latina. En el caso de México, la experiencia de los anarquistas es directamente hacer alianza con los levantamientos indígenas. Todo el siglo XIX hay múltiples experiencias de esta naturaleza, y eso va creando también la necesidad de leer a Marx. Sin embargo, esa lectura o esa difusión del pensamiento marxista no crea las condiciones para el desarrollo de un marxismo propio, salvo excepciones como lo puede ser, por supuesto, Mariátegui, Mella, en fin, ¿cómo explicarnos de esta paradoja? En la primera mitad del siglo XIX es exactamente lo que describes, ¿no? Que hay una cosa sorprendente en el Perú con Mariátegui, o menos sorprendente en Argentina, sí, con José Ingenieros, con Aníbal Ponce, el propio Arnaldo Orfila. Es de esa generación del movimiento estudiantil del inicio de la segunda década del 1919. Ellos crean una universidad obrera, la Universidad Korn, muy importante. Son un centro de lectura que va a llegar a México. Lo que ocurre es que todos estos experimentos dispersos, en realidad, a donde van a llegar es aquí a México. Los marxistas alemanes, algunos van a llegar aquí, algunos, quiero decir, 3.000, ¿no? De todas las corrientes del Partido Comunista, socialistas, consejistas, anarquistas, llegan a México exiliados del nazismo. Luego llegan los españoles, que llegan los 3 traductores. Hay 3 traducciones españolas del Capital. Los 3 traductores terminaron viviendo en México. El más importante, el que tradujo los 3 tomos, Wenceslao Roses, llega acá.
Y los latinoamericanos van llegando de todos lados. Aníbal Ponce llegó y murió en México, ¿no? Arnaldo Orfila llegó y se asentó en México en los años 40 y da pie a la fundación del Fondo de Cultura Económica y luego Editorial Siglo XXI, que son las dos traducciones del Capital tan importantes que existen en castellano. En una situación, Andrés, en donde la centralidad del proletariado como clase, su peso en la sociedad, se ha desvanecido significativamente, ¿qué papel tiene hoy el marxismo cuando el sujeto al que busca expresar teóricamente ha perdido esa presencia? Yo no lo veo así. Yo creo que lo que ha ocurrido es una reconfiguración del trabajo. Es decir, ya no tenemos las fábricas de antes, pero ahora todos trabajamos en la casa, estamos en la computadora, y la computadora tiene la capacidad de organizar y de socializar las fuerzas productivas y el proceso de trabajo, la socialización que tú tienes de los saberes, de los conocimientos y de las habilidades por medio de la Wikipedia o cualquier herramienta de la red, habla más bien de una globalización del trabajo, en donde el trabajo intelectual tiene ya muchísimo más peso y muchísima más importancia sobre el trabajo manual, que se automatiza crecientemente, pero todos esos problemas están planteados en Marx. Un tema para otra conversación. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ti, Luis. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable participación hoy aquí en este Cruce Palabras y los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.